En Rank encontrarás temas relacionados con pirámides, misterios inexplicables, culturas antiguas, pero también nos remontaremos al conocimiento de nuestros ancestros para vivir una vida más sencilla pero plena. Bienvenidos a Rank, Vidas Encontradas. El episodio de hoy es Egipto, ubicación estratégica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro primer episodio de su podcast Rank, Vidas Encontradas. Los saluda Jesús Luna. El día de hoy pues nos acompaña Jesús Diego y Tocayo. Hola, ¿qué tal a todos? Es un placer estar aquí con ustedes y contigo, Jesús, en nuestro primer episodio de este podcast. Bien, muchas gracias por estar aquí. E igual en esta ocasión tenemos una invitación especial de la querida egiptóloga Valeria Mendoza Parra. Y bueno, es un placer tenerla el día de hoy aquí con nosotros. Gracias, gracias. Yo también los quiero, pero el placer es mío y muchas gracias por invitarme. Y espero de verdad que puedan disfrutar de esta información de Egipto tanto como yo. Pues vamos a empezar mencionando lo que fue Egipto hace unos 5000 años aproximadamente. ¿Quiénes fueron los primeros en llegar? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué se quedaron ahí? Y bueno, la importancia que tuvo esta ubicación para que se desarrollara esta gran civilización. Parece ser mucho, pero pues lo vamos a intentar resumir en los próximos 10 minutos. Bueno, pues verás, hablar de Egipto es un fascinante mundo de pirámides, dioses, momias, entre muchas otras cosas. Y esta civilización comenzó hace 5000 años, pero pareciera que estaban bastante adelantados a su época, ¿no? O sea, tenían muy pocas cosas y crearon cosas tan maravillosas. La civilización egipcia se formó alrededor del surgimiento de la escritura y fue la civilización más icónica y poderosa de la historia. Y vale, Valeria, en eso tienes mucha razón. Hay que resaltar que Egipto hoy en día sigue existiendo y es un país que se encuentra en el noreste de África y limita al norte con el mar Mediterráneo, al sur con Sudán, al oeste con Libia y al este con el mar Rojo e Israel. Exacto. Y como sabemos, la civilización egipcia se desarrolló en las orillas del río Nilo. Pero, pues, ¿por qué se habrá desarrollado ahí? Se sabe, de acuerdo a investigaciones, que los primeros grupos de egipcios eran nómadas. Ellos todas las primaveras mostraban sus campamentos a orillas del río Nilo. Vieron que allí, durante todo el año, se vivían bien y empezaron a construir sus casas. Y pasados los años, estas casas se agruparon en ciudades y las ciudades fueron haciéndose cada vez más y más grandes hasta pasar a llamarse estados. Y esos estados se unieron y se formaron como el Alto y el Bajo Egipto. Bueno, y hay que mencionar que en el río Nilo, pues les permitía a los egipcios pues abastecerse de riego a sus campos que ellos sembraban. Cabe resaltar que el A Nilo... ver, ¿Cómo? no, perdón, te Ah, iba a interrumpir, pero continúa lo que vale. ibas a decir. Mejor hay que repetirlo, ¿no? Sí, vale. Ok. A ver, va. Se sabe, de acuerdo a investigaciones, que los primeros grupos de egipcios eran nómadas. Ellos todas las primaveras montaban sus campamentos a orillas del río Nilo. Vieron que allí durante todo el año se vivía bien y empezaron a construir sus casas. Y pasados los años, estas casas se agruparon en ciudades. Las ciudades fueron haciéndose cada vez más y más grandes y pasaron a llamarse estados. Y esos estados se fueron uniendo y formaron el Alto y el Bajo Egipto. Bueno, además hay que mencionar que el río Nilo permitía a los egipcios abastecer de riego a los campos sembrados. Cabe destacar que el Nilo es el río más grande de África y atraviesa al norte de su país, Egipto, formando una franja totalmente llena de vida, y en las orillas del río era y es en la actualidad el único lugar donde se puede cultivar. Y además, el Nilo fue muy utilizado como medio de comunicación. Y esto se debió a la escasez de vías de comunicación terrestre y las dificultades que presentaba adentrarse en el desierto. Normalmente será todo desierto ahí. Es por ello que el río Nilo se estableció como la principal vía de comunicación entre los diferentes puntos del antiguo Egipto y de las regiones vecinas. Y es que es como lo mencionas, vale, las posibilidades de que ofrecía este modelo de comunicación iban desde el transporte de los materiales primas o personas hasta los viajes para los militares. Y tampoco olvidemos que Egipto, aun siendo un país multicultural, todavía conserva sus antiguas tradiciones. Por ejemplo, la Navidad se celebra el 7 de enero. Imagínate, a lo mejor doble Navidad, si no me equivoco. En esa época no se comía carne de animal ni productos lácteos. Bien veganos, estos vatos. Y por supuesto encontramos el muy famoso Valle de los Reyes, donde muchos de los faraones de varias dinastías fueron enterrados
a la espera de sus dioses en el más allá. Bueno, realmente hoy por hoy Egipto pues viene siendo uno de los lugares más estudiados y visitados por turistas pues de diferentes rincones del planeta. Yo en alguna vez tuve la oportunidad de poder visitar pues Egipto y es una maravilla realmente. Me quedé asombrado. En serio, eso es muy genial. Es, Invita. por favor. Pues un día terminando de las grabaciones aquí pues nos vamos todos. Vale, Arre. jalo. Bueno, pues también cabe mencionar que en Egipto encontramos una de las siete maravillas del mundo, que esta es más bien la pirámide de Giza, construidas por Kepos Crefen y por Miserinos, que fue una dinastía de constructores, pero de eso vamos a hablar para el después. ¿Ves? Por eso te digo que Egipto es una cultura extensa e interesante. Y bueno, pues regresando al tema, podríamos decir que sin el río Nilo, otra cosa hubiera sido Egipto. Este río aportó inagotables recursos para esa increíble cultura. ¿Crees que pues podrías mencionarnos algunos de ellos? Claro que sí, compa. En este río hace un gran valle, un pantano, haciendo que Egipto sea la única parte fértil. De hecho, en el Alto Egipto salía una mítica flor ahí, la flor de loto, mientras que en el Bajo salía la flor de papiro. Lo que no era fértil era algo llamado Desheret, que significa tierra roja, y ahí solamente había arena roja. Y pues, no inventes, está cañón. De hecho, Desheret suena parecido a Egipto. De Egipto, perdón, a desierto. Sí, como Sí, que me suena tienes toda así. la razón. Sí, de hecho creo que el río Nilo dio paso a dividir Egipto desde este a oeste, denominándose la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos. Y sí, esto se nombró así porque el sol desaparecía en el atardecer, escondiéndose en el oeste. Básicamente el ciclo solar para ellos significaba la muerte, la vida y la resurrección. Cuando el sol se ocultaba, representaba la muerte, y cuando ese salía, era la vida y la resurrección. Bueno, de hecho, pues incluso en representaciones, los egipcios ponían a Ra, que iba acá en su barca solar, y bueno, ese cruzaba el inframundo cuando ya era de noche. Ya nada más con eso, pues te das cuenta la gran relevancia que tuvo el río para ellos. Y también les ofreció bastante variedad de pesca, animales y flores, que son como las garzas. De hecho, en un siguiente episodio yo creo que vamos a hablar sobre el arte, que hay muchas aves en el arte también. Eh, Incluso hay varias pinturas, como te mencioné. Eso es lo que normalmente un río ofrece, ¿no? Muchas civilizaciones tuvieron que tener un río para que se pudieran desarrollar en la forma en lo que lo hicieron. Pero anteriormente mencionaste que sin el Nilo, Egipto sería algo completamente distinto, ¿no? Además de la flora y la fauna que les dio, pues también el río Nilo los egipcios sabían cosechar, porque se desbordaba el río cada verano. Y cuando esto lo hacía, daba un fango que servía como fertilizante. Lógicamente no se desbordaba igual cada año. Si lo hacía muy poco, no se podía cosechar demasiadas tierras, y si lo hacía demasiado, pues ellos sabían que iba a haber un desastre. Ahora que has mencionado el fango, tengo totalmente entendido que Egipto viene del griego. Así es, efectivamente, pues yo lo que escuché y he visto de diferentes investigadores es de que significa enigma, misterio. Eso es muy genial, ¿no? Sí, realidad los egipcios llamaban a su tierra Kemet. Esta es una palabra que significa tierra negra, y esto era perdón, y esto era para por el limo que el río Nilo sacaba. Y les brindó su principal fuente de actividad, que era la agricultura. Como mencionó anteriormente Jesús, también fue un medio de transporte ya muy esencial para los egipcios, y además de eso, lo usaban como convivencia, ya que los niños iban a jugar ahí y se divertían. O sea, casi como si fuera un parque como el que nosotros conocemos en la actualidad, por no mencionar empresas, claro, ¿verdad? Me imagino que sí, porque la convivencia siempre ha estado con nosotros. De esas veces en las que te vas a cotorrear con tus compas, ¿no? Así es, bueno, pues de hecho yo me lo imagino más como acá casi llegando a la salida de Toluca por la Marquesa o ahí en pleno Citrus. Un día deberíamos ir ahí, pero bueno, en realidad sí.
Además de hacer todo eso que ya comenté, se organizaban y hacían excursiones en familia para contemplar los paisajes y disfrutar del río y también del clima. O sea, ¿te imaginas lo genial que hubiera sido ver ese cielo tan limpio, sin contaminación, disfrutar del río, que es uno de los más grandes de África, y la vista que te daban las pirámides? Ahorita uno ni puede salir por el COVID, o sea, Sí, por no eso puedo ver es nada. muy importante que pues todos nos cuidemos ahorita para que podamos ir todos juntos cuando sea posible. Usen cubrebocas, amigos. Por favor. Sí, pues yo les digo que esos egipcios estaban muy adelantados a su época, ¿no? Sí, efectivamente, pero bueno, oye Valeria, pues, ¿crees que nos podrías mencionar si existía o había algún otro río con el cual esta gran civilización pues se pudiera desarrollar? Pues pareciera que sí, pero en realidad no, porque como está entre África, pues es más desierto que nada. Y pues, solo había arena, aunque también habían varios oasis que se presentaban por ahí. Pero pues lo vital fue el río Nilo, ya que prácticamente les dio este gran poder de desarrollarse. Incluso ubicarse, diferenciando los puntos cardinales en el Alto y Bajo Egipto, de norte a sur, como mencionábamos anteriormente, perdón, la ciudad de los muertos y los vivos, al este y al oeste. No, pues sí es pues impresionante como entre tanto desierto pues puede existir un pequeño pantano y eso puede permitir que se desarrolle esta cultura, ¿no? Realmente es algo tan impactante todo lo que existe en Egipto. Y es realmente muy impactante en varios aspectos, como en su religión, en su cultura, las ciencias que ellos, sus ciencias, su astronomía, su arquitectura. Ay, no, son cosas con las que te puedes perder y, no, y nunca vas a dejar de aprender. De hecho, siento que es demasiado el impacto que tuvo ese río en ese lugar. Yo no me hubiera imaginado que una cultura así se hubiera desarrollado en un desierto, ya que Egipto es sorprendente y magnífico, al menos a mi parecer, y no me van a dejar mentir. Pues no, no solamente al tuyo, pues en realidad a mí también, pero ¿cómo puede ser que el mismo limo que se arrojaba al río, pues se ha utilizado en su principal actividad, que era pues, como sabemos, la agricultura? Yo no lo había escuchado en algún otro lado. Yo, yo menos, o sea, a- además de que es una de las culturas que nos ha proporcionado mucho y que es posible que hasta nuestros días aún no lo sabemos completamente sobre Egipto. De hecho, se dice que solamente hemos descubierto el 30% de las cosas que ellos usaban o hicieron. Imagínate el 30%, ¿te imaginas qué otras cosas nos podemos encontrar en algún futuro? A lo mejor, pues, fuera de Egipto, porque se han dado casos que encuentran cosas egipcias fuera de Egipto. Pero bueno, es un tema bastante extenso y muy interesante y de verdad me da mucho gusto que les haya gustado y hayan entendido sobre la importancia del río Nilo en Egipto. No, pues verás, pues nosotros estamos agradecidos contigo de que hayas aceptado la invitación y que pues nos hayas explicado la importancia que tuvo la ubicación del río para que se pudiera desarrollar esta civilización. Y bueno, pues ese es el inicio de nuestros episodios del podcast que les estaremos llevando a todos ustedes. Así es, gente, chicos, gracias por escucharnos en su podcast del día de hoy. Eh, ¿Algo más que quisieras an- añadir, vale? Antes de que terminemos con la sesión. Bueno, pues a mí me gustaría terminar ese tema citando una frase de un sabio griego que es Heródoto, que dice que Egipto es un don del Nilo y pues yo le doy toda la razón. Espero que también ustedes se la den después de haber escuchado esta información. Y pues una vez más agradecerles por la invitación de este podcast y que usen cubrebocas y quédense en su casita si no necesitan salir. No, pues al contrario, muchas gracias a ti. Y de igual manera, pues esperamos contar con tu presencia para futuros episodios. Bueno, pues así es como terminamos nuestro primer episodio de este podcast, Rank, Vidas Encontradas, y pues esperemos que de verdad les haya gustado tanto a ustedes como a nosotros. Y enseguida, pues pasaremos a próximos episodios y cuídense mucho. Bye. Bye, gente, bye. Pues